Dios le bendiga una vez más. Aquí estoy, lista y preparada como todos los sábados, dispuesta para compartir con usted el último tema de nuestra serie, preparándonos para la batalla. Sabemos, ¿verdad?, que el día a día usted y yo tenemos que estar preparándonos constantemente porque no tenemos, estamos en una guerra. Estamos en una guerra y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor allí en Efesios capítulo 6 versículo 11. Dice la palabra del Señor tal como está escrita: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Mire usted, por eso nosotros tenemos que estar preparándonos constantemente, saber cuáles son esas herramientas, esos elementos con los cuales tenemos que vestirnos todos los días. Estamos en una lucha. Es por eso pues que tomamos a bien presentar esta serie de enseñanzas, esta serie de mensajes donde vamos conociendo cada uno de los elementos que Dios tiene en este libro sagrado como lo es la Biblia. Así que para continuar con este último tema, esta última enseñanza, yo quiero poner este espacio de tiempo en manos siempre de nuestro Creador. Entonces vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, sentado en tu trono de gloria, que la tierra es estrado de tus pies. Aquí estamos, Dios amado, delante de tu divina presencia, agradecidos contigo por este tiempo que nos regala de venir y traer el consejo de tu palabra para que todos vayamos aprendiendo, Señor, sobre esta armadura, Dios amado, que cada día somos llamados a ponérnosla para estar firmes hasta el día final, hasta el día que tu Hijo Jesús pueda venir por cada uno de nosotros. Padre Santo, yo te presento este espacio, quédate con nosotros, toma tú el control desde el principio hasta el final, Dios amado, que todo lo que hablemos, Dios Todopoderoso, traiga, Dios mío, ese respaldo de parte tuya. Padre Santo, prepara las mentes y los corazones de aquellos amigos que están ya conectados con nosotros, Padre, mirando esta enseñanza. Dios, trae discernimiento a sus vidas, Padre Santo, ese rema de ti, mi Dios, que pueda venir a la mente de cada uno de ellos, de mis hermanos, de mis amigos, aquellos de la congregación, Señor, aquellos que están fuera de este país, Dios amado, aquellos, Dios eterno, que están ahí en la intimidad de su hogar, Padre Santo, mirando este mensaje, mi Dios, derrame esa bendición de lo alto, Padre, ese rema tuyo que traiga entendimiento, que traiga discernimiento. Dios, te lo pedimos, Padre, porque nuestro anhelo es bendecir a otras vidas con tu palabra, Señor amado, bendecirnos cada día para estar firmes y poder, Dios eterno, resistir y Él pueda huir de nosotros, mi Dios, porque no tenemos esa lucha contra carne ni sangre, dice tu palabra. Así que, Señor, en tus manos me deposito en esta hora y declaro por tu palabra, bendito Dios, que eres tú tomando el control desde el principio hasta el final. La honra y la gloria, Dios eterno, es para ti y solo para ti, desde el principio hasta el final de los tiempos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo, por ser nuestro compañero, por ser nuestro guía, por ser ese maestro que nos enseña. Gracias, Señor Jesús, te adoramos y te exaltamos de manera muy especial. Amén y amén. Así que hemos estado entonces estudiando durante varios sábados el consejo de la palabra. Yo quiero enviar saludos muy especiales, fraternales, a mis hermanos y amigos que sábado a sábado están pendientes de estas enseñanzas y las pueden observar, las pueden estudiar y las han compartido. Saludos entonces muy especiales para mi hermana Gilma Rivera, para
el abogado Ronnie González, mi hermano en Cristo. Muchas bendiciones de parte de Dios para ustedes, para la hermana Delmi Reyes, para el hermano Byron. Oh Dios, derrama bendiciones sobre ellos, y así, Padre Santo, para todos aquellos amigos, aquellas amigas, aquellos compañeros de trabajo, mi familia, Dios eterno, y todos aquellos hermanos, Padre, que toman a bien ver estos mensajes de tu palabra. Yo les bendigo en el nombre poderoso de Jesús y les invito a seguir adelante con Cristo, firmes hasta alcanzar la victoria. Firmes. Así que continuamos con este tema que se titula La espada del Espíritu. Fíjese que la espada del Espíritu es algo muy importante que nosotros tenemos que conocer. La espada del Espíritu. En cuanto a todo el tema de la armadura de Dios, esa armadura espiritual, hemos visto que cada uno de estos elementos, como la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo o casco de la salvación, hemos visto detenidamente cada uno de estos elementos, y hoy llegamos entonces al último elemento de la armadura espiritual, que se titula la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y lo encontramos ahí en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 17. Este elemento va de la mano con lo que es el yelmo. Dice la palabra tal como está escrita: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Efesios 6, 17. La espada del soldado romano fue algo que nosotros siempre lo hemos estado ejemplificando a medida hemos ido ahondando con esta serie, porque fue el soldado romano en el cual Pablo se inspiró. Pablo fue inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, y observamos que habían dos tipos de espadas. Una de estas espadas era de tamaño largo, muy largo. Aquí nosotros podemos observar este tipo de espada. Dice la historia, ¿verdad? Haciendo un poquito de investigación acerca de esta espada que usaban los romanos. Dice que esta espada larga llamada Pompeya o Gladius, esta espada la utilizaban en el siglo IV antes de Cristo y en el siglo III después de Cristo. Era una espada muy pesada, pesaba aproximadamente 1 kilo. Tenía una longitud aproximada de 60 a 80 centímetros de largo y una anchura de 5 a 7 centímetros. Su hoja era muy fuerte de acero y su mango era de madera, también podía ser de bronce o de marfil. Muy bonita, por cierto, esta espada, pero también era muy pesada. Esta la utilizaban en ciertas ocasiones, pero cuando el soldado iba a pelear cuerpo a cuerpo o mano a mano, entonces ellos usaban otro tipo de espada, una espada más pequeña. Es así como esta otra que estamos mirando acá. Una espada mucho más pequeña, más corta, llamada en su palabra griego con la palabra makaira. Makaira, que significa una daga corta de guerra para enfrentar la lucha o combate cuerpo a cuerpo. Cuando estos iban entonces a pelear cuerpo a cuerpo, no usaban esta espada gladius, sino que usaban la makaira, ¿verdad? Esta makaira era corta, como verdad la podemos observar acá, mucho más pequeña que la otra que está allá, ¿verdad? La otra grande. Entonces, esta espada pequeña es la que el apóstol Pablo comparaba con la espada nuestra, la espada del Espíritu,
que es la palabra del Señor. ¿Y por qué la comparaba con esta? Pues sencillamente porque esta espada pequeña, Macaira, tenía filo por sus ambos lados. Era una espada de doble filo, así como lo es la palabra del Señor, ¿verdad? También igual muy bonita su hoja de acero, su mango de marfil, de bronce o de madera. Habían varios estilos de espada, pero no vamos a ahondar en la espada del soldado romano, sino más bien vamos a irnos desde ya a lo que es la espada del Espíritu Santo, esa espada maravillosa que cada uno de nosotros pues debemos estudiar día a día para estar preparados. Algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que a mí me llama la atención en cuanto a la armadura del soldado romano, es que su espada es el único elemento de ataque. Toda la demás parte de la armadura es para protegerse, pero la espada es el único de los 6 elementos que sirve para atacar. Es el único elemento entonces que sirve para atacar. La coraza nos protegía y nos protege a nosotros, ¿cierto? Y el soldado romano protegía la coraza, todos sus órganos del corazón, de los pulmones y todos estos órganos que están acá en el pecho, ¿verdad? Es lo que hace la coraza. El escudo lo cubría íntegramente, desde la cabeza a los pies, el pecho, el tórax y todas las extremidades los cubría el escudo. Pero también, ¿y de qué lo cubría? Pues de todos esos dardos de fuego que eran lanzados a través de las flechas por los adversarios. El casco protegía particularmente su cabeza, su cerebro, su memoria. Dijimos en la clase anterior que allí en el cerebro está, ahí es donde están los pensamientos, los sentimientos, está todo ese tipo de cosas que nosotros tenemos que cuidar y proteger con nuestro Señor Jesucristo. De Él sabemos que Él viene la sabiduría, y si estamos protegidos con Cristo Jesús, entonces nosotros vamos a ser personas sabias, personas humildes, personas sensatas. El soldado tenía que protegerse porque está el cerebro, un golpe, un flechazo en el cerebro lo dejaba totalmente inservible, si no es que muerto, ¿verdad? Porque es algo muy delicado. Pero la espada tiene doble función en la batalla. Con la espada el soldado se podía defender, pero también podía atacar. Así que también nosotros podemos observar entonces que la función de la espada sirve tanto para defenderse como también para atacar. La espada del Espíritu, la espada del soldado romano en el mundo espiritual representa la palabra de Dios. Esa palabra que nosotros solamente la podemos encontrar tal como fue inspirada en ese libro llamado la Biblia. Entonces, dicho de otra forma, la Biblia viene a ser como una armería. Y toda la palabra que están escritas en ella son las espadas que usted y yo debemos conocer y debemos saber utilizarla en los diferentes ataques que vamos a tener en nuestro diario vivir. Tenemos diferentes tipos de ataques, por lo tanto nosotros tenemos que saber dónde encontrar esas espadas que nos van a ayudar a salir de las diferentes situaciones en las cuales nosotros nos vamos a enfrentar. El apóstol Pablo le da el calificativo de espada a la palabra de Dios porque él vivió en época en que el malvado Nerón fue un hombre emperador de Roma, un hombre que fue tan cruel, tan malo, que dice la historia que fue capaz de asesinar a su propia madre. Imagínese usted qué tremendo, qué malvado fue este personaje. En cuanto a los cristianos, se le culpó de haber sido los acusantes de incendiar a Roma, y muchos de ellos fueron ajusticiados por las espadas de los soldados romanos. Es más,
Años después, el mismo Pablo y Pedro murieron a espada, según la historia de la iglesia. Lo que quiero decir es que cuando Pablo escribe la enseñanza de la armadura espiritual, conoce muy bien el poder que tenía la espada del soldado romano. ¿Por qué? Porque ellos habían ya conocido, habían ya visto todo lo que habían hecho a punta o a mano de espada. El poder que tenía la espada del soldado romano, pero también Pablo conocía personalmente el poder que tenía la palabra de Dios, esa palabra que fue capaz de cortar su alma, de penetrar hasta lo más profundo de su ser, ya que cuando él se dirigía a la ciudad de Damasco para perseguir a la iglesia, acordémonos que Pablo era un perseguidor de los cristianos. Entonces, cuando Pablo perseguía a los hermanos en la fe, entonces Cristo mismo se le apareció en el camino y lo confrontó. Nosotros podemos ver la historia de esto ahí en el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 3 hasta el 6. A partir de aquel momento, entonces, Pablo nunca volvió a ser la misma persona. Pablo nunca más volvió a perseguir a los cristianos, a la gente de la iglesia. No. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra entonces vino a confrontar a Pablo, esa palabra vino a hacer de él un personaje totalmente diferente. Gloria a Dios. ¿Qué fue aquello que cambió la vida de Pablo? Sin lugar a duda, yo entiendo por la palabra que fue la palabra de Dios. Yo lo entiendo a través de la Escritura. Para Pablo la palabra de Dios fue como esa espada de doble filo que penetró y partió su alma, partió su espíritu, sus coyunturas y sus huesos, y discernió los pensamientos y las intenciones que habían en su mente y en su corazón. Esa espada solamente lo hace la palabra del Señor. Esa es la espada que Dios quiere que nosotros conozcamos cada día. Pablo conocía el poder de la espada del soldado romano y también llegó a conocer el poder de la palabra de Dios, de esa espada de doble filo que penetra hasta el alma. La palabra de Dios tiene tal poder que puede cambiar la vida de una persona. La palabra de Dios tiene tanto poder que puede cambiar hasta el magnetismo o en la vehemencia del predicador. Sino el poder de Dios es aquello que hace cambios rotundos, fuertes. Es esa palabra que cambia al violador, es esa palabra que cambia al narcotraficante, es esa palabra de Dios que cambia al que roba, que cambia al que hace injusticias en este mundo perverso. Es solamente la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos y damos una palabra que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, entonces esa palabra es la que marca la diferencia en todos y cada uno de nosotros. Nosotros no estamos aquí hablando de esta palabra porque somos las grandes personas intelectuales. No, en ninguna manera. Venimos y predicamos esta palabra con tanta seguridad, con tanta certeza, porque es esa palabra la que nos ha cambiado, es esa palabra la que nos ha hecho personas diferentes. Y es por eso que nuestro anhelo es cada día que usted también conozca de esta palabra gloriosa, esa palabra que trae vida, esa palabra que trae consuelo, esa palabra que trae paz, esperanza. Y, ¿por qué no decirlo? Esa palabra que trae una vida victoriosa. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la espada del Espíritu. Sabemos que el Señor Jesucristo, haciendo uso del Espíritu,
como le llama el apóstol Pablo. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo fue llevado a través del Espíritu, al desierto, y estando allí fue tentado por Satanás. Y saben, no fue tentado por una sola vez, no, dice la palabra que fue tentado 3 veces por Satanás. Imagínese usted, si Satanás tuvo el valor de tentar a Jesucristo, y después de que Jesús había ayunado 40 días, imagínese qué no puede hacer de nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que tomar esta palabra, tomarla como ejemplo, ponerla en práctica en nuestro diario vivir y saber, no llenarnos de conformismo y decir, si fue tentado Jesús, ¿cuánto no más vamos a ser tentados nosotros? ¿Qué no pueden hacer? Sí, tomarlo eso como ejemplo. Estar conscientes de que vamos a ser tentados por Satanás. Pero ¿qué vamos a hacer? Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. ¿Qué vamos a hacer en el momento de la tentación? ¿Cómo nos enseña el maestro que él hizo? Mire que la primera tentación se registra ahí en Mateo capítulo 4, versículo 3. Cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oiga bien, qué perverso este maligno. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús había ayunado 40 días y ahora posiblemente Jesús tenía hambre. Porque después de 40 días, imagínense, nosotros ayunamos 1 día, 2 días, 3 días y estamos muriéndonos. No aguantamos, no soportamos. Jesús ayunó 40 días. Y dice la palabra que Jesús era carne, 100% carne, sangre, huesos, al igual que usted y yo. Entonces posiblemente después de 40 días, Satanás sabía que Jesús podía tener hambre, podía tener sed. Y por eso el malvado le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él tenía todo el poder para poder hacer que aquellas piedras se convirtieran en pan. Pero Jesús muy sabiamente le respondió allí en Mateo capítulo 4:4. Nosotros vamos a encontrar la respuesta y mire lo que le dice. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Dónde están escritas estas palabras que el Señor citó en aquel momento? Pues en la Biblia. Allí están escritas esas palabras que el Señor citó. Pero también vemos, estudiando la palabra del Señor, que estas palabras ya habían sido escritas antes. No se las inventó el Señor en aquel momento. Allá, si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, nosotros vamos a encontrar allí esa palabra. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estas palabras ya habían sido escritas en este libro de Deuteronomio. Vemos entonces cómo Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Él ya conocía esta palabra. Él ya sabía de esta palabra, ya había sido escrito antes. Entonces, si Jesús convertía aquellas piedras en pan, estaba siendo mentirosa la palabra. Pero Dios es Dios que todo lo sabe. Qué hermoso cuadro nosotros podemos encontrar aquí, donde podemos ver al Hijo de Dios haciendo uso de la espada del Espíritu. El Hijo de Dios haciendo uso de la espada del Espíritu. Qué maravilloso ejemplo. Encontramos la segunda tentación que tuvo Jesús. Dice, y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces
con tu pie en piedra. Mire qué perverso Satanás. Él sí sabía lo que estaba hablando. Algo muy peculiar que podemos ver en esta segunda tentación es que el mismo diablo se sabe la escritura. El mismo diablo conoce la espada. El mismo diablo conoce de la Biblia. El mismo diablo, porque le dice, escrito está. Sabe que él conoce lo que dice la palabra del Señor. Escrito está. Es muy probable que en un concurso de batalla bíblica Satanás nos pueda ganar ese concurso a usted y a mí, ¿sabe? Porque nosotros conocemos muy poco de la palabra del Señor, pero el diablo se conoce toda la palabra. Es un reto que tenemos nosotros los creyentes, los hijos de Dios, de escudriñar esa palabra preciosa, esa palabra que nos trae vida, esa palabra que está llena de espadas para que usted y yo las podamos tomar para cada una de las circunstancias que nosotros enfrentamos, podamos echar mano de ellas y así podamos defendernos y podamos atacar en el momento preciso. Pero ¿qué le dijo Jesús en esa segunda tentación? Le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Mire qué precioso. Así como él le citaba, le declaraba la palabra, también Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente podemos ver a Jesús haciendo uso de la espada del Espíritu. Y allí lo vamos a encontrar esa palabra en Mateo capítulo 4 versículo 7, cuando Jesús le declara, le da respuesta a esa segunda tentación. Pero también nos vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6 versículo 16 y dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Mire qué precioso. Una palabra no contradice a la otra. La palabra siempre lleva relación. Una palabra declarada en una parte de la Biblia también se compensa en la otra. Se relaciona entre sí. Dios es maravilloso, Él es bueno, Él es grande y Él nos está mostrando a través de la palabra esa gloriosa, esa poderosa espada. Vemos la tercera tentación. La tercera tentación que Satanás hizo al Señor Jesucristo lo podemos encontrar siempre en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 8. Cuando le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Allí en Mateo capítulo 8 y 9 y dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué perverso, qué igualado. Si postrado, imagínense, nada menos y nada más quería que Satanás quería que Jesucristo se postrare delante de él a adorarle. ¿A quién le está pidiendo eso? Nada menos y nada más que al Creador de los cielos y la tierra. Qué tremendo. Pero Jesucristo le responde siempre en San Mateo capítulo 4 versículo 10 y le dice, entonces le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué maravilloso. Nuevamente Jesucristo usa la espada del Espíritu. Estas palabras están registradas también allí en Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 y dice la palabra, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No vas a jurar el nombre de Dios en vano, solamente por Él jurarás, solamente a Él servirás. Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La tentación del Señor es un ejemplo grande y poderoso que nosotros podemos ver clarísimo aquí en este libro de San Mateo, ¿verdad? Cuando el diablo llega y le quiere tentar. Esa tentación que sufrió Jesús, que enfrentó Jesucristo, es un ejemplo
claro de lo que es una guerra espiritual. Vemos que Jesús pasó esa guerra espiritual. Él fue tentado 3 veces por el mismo Satanás. Así es. Entonces, analicemos la actitud y el proceder de Cristo. Vemos que Él vino y atacó a Satanás. Él se defendió con esta espada, que es la palabra del Señor. Él no lo atacó con otra cosa, con otras cosas que de repente se hacen en ciertos lugares. No, Él vino y atacó con la palabra del Espíritu, con la palabra del Señor. ¿Qué nos está enseñando el Espíritu Santo en este momento? Que usted y yo también, si queremos ser victoriosos, si queremos ser vencedores, la forma con la que nosotros vamos a atacar, la forma con la que nosotros, o el elemento que nosotros vamos a tomar, es esa espada que se llama palabra. Esa espada que se llama palabra. Pero ¿dónde vamos a encontrar la palabra? Si la Biblia es un libro rico en palabra, tiene mucha palabra, y si la palabra es la espada, entonces ¿qué estoy diciendo? ¿Qué nos está enseñando el Espíritu? Que tenemos que conocer esa armería, dónde están ubicadas cada una de estas espadas. Dijimos que es una armería lleno de espadas. Tiene muchos estantes. Sí, muchos estantes. ¿Cómo así, hermana? Pues claro, usted y yo en nuestro diario vivir vamos a encontrarnos con diferentes ataques. El diablo nos va a atacar a través de las finanzas. El diablo nos va a atacar a través de la salud, robándonos nuestra salud y trayéndonos enfermedades. El diablo nos va a atacar metiéndonos en duda, va a lanzar dardos, flechas de duda, va a lanzar dardos de egoísmo, va a lanzar dardos de persecución, va a lanzar dardos de miedo, de estrés, de depresión, de angustia, de insomnio. Va a lanzar dardos de todo tipo. Entonces, para cada uno de estos dardos, nosotros tenemos que saber tomar la espada correcta. Y esa espada correcta que usted va a ir a tomar de esta armería, solo la va a poder encontrar cuando usted conozca el estante. La Biblia está compuesta por diferentes libros. Tiene muchos libros tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Biblia es algo muy importante que nosotros tenemos que conocer. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y no se trata de conocerla memorizando cada uno de sus... No, es bien difícil que nosotros podamos hacer esto. Usted me pregunta, ¿usted se sabe la Biblia? No, no me la sé. Pero sí tenemos algunos textos que nosotros podemos tomar en el momento que nosotros los necesitamos. Pero tenemos que conocerla. La palabra del Señor es muy importante que nosotros la conozcamos. Dice que la palabra del Señor, la Biblia, en todas sus partes es infalible. ¿Por qué nosotros tenemos que venir a estudiar la palabra del Señor? Porque la Biblia es infalible. La palabra infalible significa que no tiene error en toda su totalidad. No tiene error. Por eso nosotros tenemos que anhelar estudiar la palabra. La Biblia es infalible. La Biblia también nosotros tenemos que saber que es inerrante. Esto significa que es limpia, no tiene manchas. Por eso la Biblia es inerrante. En Apocalipsis 22, 18 y 19 lo confirma. La Biblia es completa. Usted no debe de añadir palabras a la Biblia ni quitarle palabras. Vamos a irnos a leer ahí Apocalipsis 22, Apocalipsis capítulo 22, para que podamos ver esta palabra que a mí me llamó la atención mientras estudiaba este tema, para traerlo con usted, y no me quiero quedar con ello.
Permítame, le busco aquí Apocalipsis capítulo 22, porque es algo muy interesante. Apocalipsis capítulo 22, 8-19. Mire lo que dice aquí. Dice Apocalipsis 22, capítulo 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. ¡Qué tremendo! Se lo voy a volver a leer porque me parece muy interesante. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Oh, tenga cuidado. Cuidadito con andar añadiendo palabras a este libro que se llama Biblia. Trae grande maldición. Mire que dice que si nosotros añadimos palabras, traerá todas las plagas que están aquí a nuestra vida. Por eso, mucho cuidado, cuidadito con andar añadiendo palabras. La Biblia no necesita que nosotros pongamos más palabras de las que ya tiene. Pero no solo termina allí, mire lo que sigue diciendo. El 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si le quitamos palabra, entonces Dios nos quitará también a nosotros del libro de la vida. Por eso tenemos que aprender a predicar la palabra tal cual está escrita, sin quitarle y sin ponerle. La palabra del Señor. Estamos hablando, ¿verdad?, de la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Por eso estoy enfocando este libro sagrado, que le dije yo que es una armería que está lleno con un montón de espadas que nosotros tenemos que conocer para tomar una de ellas cada vez que nosotros vengamos a pelear contra el enemigo, contra Satanás y sus demonios. Contra él es que vamos a pelear, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. O sea, nuestra lucha no es contra el hermano, nuestra lucha no es contra la madre, el padre, los tíos, los abuelos, el vecino, los compañeros de trabajo. No, nuestra lucha no son con ellos. Nuestra lucha es contra Satanás, porque es Satanás utilizando esos cuerpos para traernos y lanzarnos dardos. Pero nosotros, conociendo ya este libro, dijimos que es infalible, que no tiene error. Por lo tanto, cuando estudiamos la Biblia no nos vamos a equivocar, es algo perfecto. No tiene manchas. Es completa, no necesita que yo venga aquí poniendo palabra humana, palabra mía inventada, porque yo así lo creo. No. También la Biblia dice que tiene autoridad. En el libro de Isaías capítulo 1 versículo 2 dice la palabra: oíd cielos y escucha tú tierra, porque Jehová habla. Esto nos está mostrando que cuando Dios habla, usted y yo tenemos que escuchar con atención y obedecer su palabra. Oíd cielos, está hablando Dios para todo lo que hay en el cielo. Y escucha tú, tierra, usted y yo que estamos aquí en la tierra. Escucha y obedece. Él tiene autoridad. Él es el creador del cielo, de la tierra, del mundo y todo lo que en él habita. La Biblia es suficiente para hacer salvo y sabio a todos los seres humanos. Si alguien es falto de sabiduría, dice la Biblia que se la pidamos a Dios.
es suficiente para traernos esa sabiduría. En la Biblia nosotros podemos encontrar esa sabiduría. Solo tenemos que venir y buscarla, pues es nuestro Padre Celestial hablándonos a través de ella. Es allí donde nosotros encontramos la sabiduría. La Biblia, amados hermanos, amados amigos, es aquella que nos hace producir frutos. Ese fruto de arrepentimiento, ese fruto que nos trae esos cambios de amor, ese fruto de paz, ese fruto de benignidad, ese fruto de paciencia. Solo a través de la Biblia nosotros podemos dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Cuando la palabra del Señor dice frutos dignos de arrepentimiento, es la que nos convence de pecado a través del Espíritu Santo. Y es que fíjese que la Biblia está escrita, ¿cómo le digo? ¿Cómo se lo explico? De dos formas. La Biblia literalmente, así escrita como la vemos, es la representación del logos de Dios. El logo de Dios. Yo no sé si usted ha oído hablar de logos y de rema. Entonces la Biblia en su totalidad, desde el principio hasta el final, desde el Génesis al Apocalipsis, es el logos de Dios. Pero el rema de Dios es cuando usted está leyendo esa palabra y viene de pronto un chispazo a su mente y dice, wow, esto yo ya lo había leído cantidad de veces, pero yo no lo había entendido de este modo. Entonces allí viene el rema de Dios. Cuando el rema de Dios es cuando viene ese entendimiento. Así que Dios es Dios bueno. Dios siempre trae esa palabra, nos dejó esa palabra inspirada para enseñarnos a nosotros, para corregirnos, para redarguirnos, para tanta cosa maravillosa. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como rema, perdón, como logos, es esta que ya está escrita, es esta que nosotros no vamos a quitarle ni a ponerle. Esa es la palabra de Dios como logo. Pero la palabra de Dios, esa espada del Espíritu que es la palabra del Señor como rema, se refiere entonces al discernimiento, a la iluminación. Cuando usted es iluminado, cuando usted viene y entiende aquella palabra, aquel pasaje que había estado estudiando y no lo había entendido. O cuando usted está escuchando una predicación de alguien y de pronto dice, wow, yo esto ya lo había escuchado, ya lo había leído. Pero allí vino el rema de Dios, ahí vino la explicación, el discernimiento. Esa es la palabra como rema. La palabra de Dios escrita en Efesios capítulo 6, 17 representa entonces el rema de Dios. Y la diferencia es que esta espada que se está hablando aquí se usa en un tiempo específico para una lucha específica. Nótese que los demás elementos de la armadura de Dios sirven para protegernos, pero este elemento de la espada es aquella que nos va a servir a nosotros para atacar y para defendernos. Qué tremendo, qué maravilloso. La Biblia entonces es como una armería llena de espadas para que nosotros las utilicemos en un tiempo específico. Gloria a Dios. Jesús utilizó la espada indicada para cada uno de esos momentos en los cuales Él fue tentado. Él utilizó una espada específica. Digamos que si usted está siendo atacado en el área financiera y el enemigo, el diablo, Satanás, tan astuto le está diciendo a usted, nunca vas a salir de esas deudas en las cuales te has metido. Siempre vas a vivir en escasez, porque sos un desastre, sos un muy malo, un mal administrador. Vivís malgastando el dinero.
Y entonces él lo está atacando, él está enviándole dardos a su mente. Acuérdese de que ya usted tiene el casco allí, ¿verdad? Para proteger su mente. Pero él siempre va a insistir en traer esos dardos de flechas de fuego a su mente. Y lo está atacando con el área, a través del área financiera. Pero entonces, usted como ya conoce la armería de Dios, usted ya conoce la espada, que la armería está llena de espadas específicas para cada cosa. En este caso, en este ejemplo, lo está atacando en el área financiera. Entonces usted se va a Salmos 37:25 y le dice, no, y lee la palabra donde dice, no he visto justo, ni desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso es lo que dice Dios. Ese es un arma. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que, diablo mentiroso, te equivocas. Te equivocas. Porque yo no voy a mendigar pan. La palabra, la espada del Espíritu lo dice. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, otra arma que sirve para que usted se defienda del maligno cuando mande esos dardos de fuego a su vida. Ahí tiene otra arma, que es la palabra del Señor. Si usted es una persona que está luchando con la depresión, y en esa lucha Satanás le dice que no podrá ser libre, bueno, usted necesita la espada indicada para ese dardo de fuego que el maligno le está enviando, ese dardo que se llama depresión. Entonces usted se va a la armería, allí en el estante de Salmos, capítulo 42, versículo 5, usted va a encontrar que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? Cuando está deprimido, cuando se siente triste, decaído. Entonces, ese es un dardo que Satanás envió. Pero usted dígale, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios. La situación que te trae esa tristeza, la situación que te hace sentir depresivo, acuérdate que viene del mundo de las tinieblas. Pero dice, espera en Dios, alma mía, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Qué precioso. Otra lucha podría ser contra diferentes tipos de miedos y temores. Hoy está de moda la enfermedad del coronavirus y es algo muy real que está aconteciendo en todos los continentes del mundo. Ese virus que ha traído miedo, que ha traído angustia, que ha traído dolor, que ha traído mucho temor a las almas, a todos los pobladores de todos los continentes del mundo. Pero el diablo feliz haciendo fiesta en el infierno porque está mirando que el mundo está temblando. Pero entonces dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 1:7, porque no nos has dado espíritu, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Así dice la palabra del Señor para ese dardo, cuando tú sientas miedo, cuando tú sientas temor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, sino de amor y de dominio propio. Así hay que decir cuando tengamos miedo. Ahí está la espada de la palabra, esa otra espada cuando sintamos miedo, cuando sintamos temor, cuando nos demos cuenta que el vecino tiene coronavirus y usted está ahí a la cercanía de él. No se sienta triste porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, espíritu de cobardía, no. Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Aprendamos a vivir en ese amor, en ese poder de parte de Dios.
Confiemos en Dios. Esa es la espada que debemos tomar. Tenemos otra espada allí en Salmos 4:8 y dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos capítulo 4, versículo 8. No hay por qué tener miedo. Hay personas que son tan temerosas que hasta le tienen miedo a un muerto. Se murió un vecino, se murió alguien y ya en la noche ya no puede dormir. Siente que va caminando y que lo agarran por atrás. No, usted no debe de tener ese miedo. Usted debe de declarar la palabra. Dice la palabra: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bendito Dios. Así que encontramos muchas armas en esta armería, muchas espadas en esta armería. Solo tenemos que escudriñar la palabra del Señor. El poder de la espada del Espíritu no radica en el material con la que está hecha. No, el poder de la palabra del Señor radica en esa palabra que ya fue revelada, en el estudio de ella y en ponerla en práctica en su vida. Quiero concluir este tema así, con esta reflexión, ¿verdad? Que usted sepa que no es el tamaño de su Biblia, que no es la versión de la Biblia que usted tenga. Puede tener la cantidad de Biblias en su casa, puede tenerla abierta en el Salmo 91, puede tenerla en el Salmo que usted quiera para que sea su protector, pero no, eso no tiene ningún significado mientras usted no escudriñe la palabra, la aplique a su vida, en su diario vivir. Apréndala y créala definitivamente, porque esa palabra nos va a traer paz y nos va a traer esperanza. Bendito es el nombre de nuestro Dios Jesucristo. La palabra es poder. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios tiene poder para cambiar las circunstancias. La palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas. La palabra de Dios tiene poder para salvar todo tipo de personas. La palabra de Dios tiene poder para guardarnos de todas las flechas encendidas del maligno y del mundo de las tinieblas. La palabra de Dios tiene poder para librarnos de toda tentación. La palabra de Dios es la palabra que todo cristiano debe tener y no tener miedo, sino saber cómo usarla en el momento adecuado. Así que yo te motivo en esta tarde, en este día maravilloso, que apliques esa palabra del Espíritu, esa espada que es la que te va a llevar a ser un hombre vencedor, una mujer vencedora, un joven vencedor, un niño vencedor, porque claro, hay niños que ya están siendo atacados por parte de las huestes espirituales de maldad. Aprendan a creer en el Señor, aprendan a aplicar esta palabra de nuestro Padre Celestial, estas espadas que tenemos en este libro sagrado. Aprendamos a usarlo para que podamos agarrar, echar mano de ellas en el momento preciso que nosotros las necesitemos. Espero que esta clase, que esta enseñanza te haya sido de bendición. Compártela siempre con cada uno de tus amistades, ¿verdad? Para que podamos llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a más personas. Gracias, 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 gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta enseñanza. Dios te bendiga grande y poderosamente. Espero que esta serie la hayas disfrutado al máximo, desde el primer tema hasta este tema número 6. Si no miraste las primeras enseñanzas, yo te invito a hacerlo, que vayas. Ahí están abajo, ¿verdad? Cada una de las enseñanzas que compartimos sobre lo que es la armadura de Dios. La armadura de todo cristiano, la armadura tuya y mía, ¿verdad? Comenzando desde el tema número 1. Así que la paz de Cristo quede con cada uno de ustedes. Les amamos en el nombre poderoso de nuestro Dios y les bendecimos grande y poderosamente. Será